Caperucita Roja es uno de los cuentos de hadas por excelencia. Su origen es de transmisión oral y su primera versión escrita data de 1697 por Charles Perrault. Su segunda versión fue escrita en 1800 por el autor Ludwig Tieck y finalmente en el año 1812 los hermanos Grimm recopilaron esta historia para aportar cambios y un final feliz. Un día, la madre de Caperucita le dio una cesta llena de comida para que llevara la merienda a su abuelita enferma, que vivía en una casa en el bosque. En el bosque se encontró con un lobo que le preguntó hacia dónde iba. Caperucita le contestó y tras enseñarle lo que llevaba en la cesta, el lobo le retó a una carrera. La meta era llegar a casa de la abuelita. «¿Qué camino vas a tomar? ¿El camino de las agujas o el de los alfileres?», dijo el lobo. «El camino de las agujas», contestó Caperucita. El lobo tomó el camino de los alfileres y llegó primero a la casa. Mató a la abuela, puso su sangre en una botella y partió su carne en rebanadas sobre un plato. Después se vistió con el camisón de la abuela y esperó acostado en la cama. La niña tocó la puerta. «Entra, hija». «¿Cómo estás, abuelita? Te traje pan y leche». «Come tú también, hijita. Hay carne y vino en la alacena». Después el lobo le dijo: «Desvístete y métete en la cama conmigo». «¿Dónde pongo mi delantal?» «Tíralo al fuego, nunca más lo necesitarás». Cada vez que se quitaba una prenda, el corpiño, la falda, las enaguas, las medias, la niña hacía la misma pregunta. Y cada vez el lobo le contestaba: «Tírala al fuego, nunca más la necesitarás». Cuando la niña se metió en la cama, preguntó: «Abuela, ¿por qué estás tan peluda?» «Para calentarme mejor, hijita». «Abuela, ¿por qué tienes esos hombros tan grandes?» «Para poder cargar mejor la leña, hijita». «Abuela, ¿por qué tienes esas uñas tan grandes?» «Para rascarme mejor, hijita». «Abuela, ¿por qué tienes esos dientes tan grandes?» «Para comerte mejor, hijita». Y el lobo se la comió. Este es el final del cuento de Perrault, pero a partir de aquí encontramos modificaciones. Ludwig Tieck añade la figura del cazador que da muerte al lobo y los hermanos Grimm reescriben lo antes relatado, evitando detalles como el de Caperucita cuando se come y se bebe a su abuelita y sobre todo censurando lo erótico, sin contar que Caperucita se desnuda y se mete en la cama con el lobo, haciendo hincapié al comienzo del relato en las advertencias de su madre de no hablar con extraños, no salirse del camino y en el miedo que siente la niña del lobo. En el desenlace de esta versión, el lobo se come a la abuelita y a Caperucita, y es el cazador quien abre la barriga del lobo y la salva. Entre los tres, llenan la barriga del lobo con piedras. Pero, ¿qué símbolos oculta esta historia? En la superficie apreciamos sin problema la moraleja. No hables nunca con extraños, no te salgas del camino y obedece a tu madre. Pero yendo más allá, Caperucita Roja nos habla del cambio a la madurez, del paso de niña a mujer joven, un viaje iniciático por medio de la sexualidad, y es la misma Caperuza Roja que le regala a su abuela, la que nos muestra el color rojo de la primera menstruación. En el siglo XVII la caperuza era un símbolo de la aristocracia que podía significar que la muchacha deseaba pertenecer a una clase más elevada, y sobre todo que ese inconformismo de ir con tal color la llevaría a convertirse en merecedora de algún tipo de castigo. Ejemplifica la naturaleza rebelde, inconformista e individualista, acercándola al ideal de bruja del siglo XVII. Este relato puede estar relacionado con la festividad La Reina de Mayo, celebrada en la Edad Media, en la que se elegía a una joven virgen, se la vestía de rojo y se la enviaba sola al bosque para conseguir la primera rosa de la temporada. La joven entra en el juego que le propone el atractivo e interesante lobo que la desea y que representa el sexo y los instintos sexuales reprimidos y dormidos en la pequeña. Caperucita siente curiosidad y a la vez temor ante esta nueva naturaleza, pero hace caso a su recién adquirida independencia. Se ve tentada y elige el camino fácil, el camino de alfileres en vez del de agujas, pues es más fácil juntar telas con alfileres que cosiendo con aguja e hilo. Al equivocarse, Caperucita llega más tarde a la casa, donde el lobo disfrazado la anima a comer y a beber la carne y sangre de su abuelita asesinada. Esta escena tan brutal es la forma en la que Caperucita asimila su linaje familiar femenino. Los personajes femeninos de este cuento bien podrían estar relacionados con la triple diosa pagana. Caperucita sería la doncella, la madre su mamá,
y la anciana su abuelita, que representa sabiduría, muerte y reencarnación. Esta triple diosa simboliza una etapa separada en el ciclo de vida de las mujeres y una fase de la luna. A su vez, explica las estaciones del año. Caperucita es la primavera, donde todas las plantas florecen. La madre es el verano, la abuela el otoño y el lobo es el invierno. A medida que la joven se adentra en el bosque, se acerca al oscuro y frío invierno, el lobo. Las diferencias que encontramos en cada versión pueden parecernos pequeñas o sin importancia, pero en ellas radica una enseñanza diferente. Perrault nos muestra a una joven que se revela y se abre hacia lo desconocido, metiéndose en la cama con el lobo, descubriendo su sexualidad, convirtiéndose en una mujer salvaje, libre y sabia, sin seguir las normas de lo establecido y lo correcto. En la versión de los hermanos Grimm, Caperucita y la abuela son salvadas por el cazador, y este hecho transforma el relato en una fórmula paternalista donde Caperucita saldrá de la barriga del lobo siendo ya una mujer, pero bajo la protección y órdenes de la figura paterna que encarna el cazador, y no como mujer que vive libremente su sexualidad. La historia de Caperucita es también la historia de la naturaleza. Cuando es devuelta al mundo de los vivos tras salir de la barriga del lobo, encontramos claramente su viaje como heroína de su rito iniciático a la vida adulta, por el cual una niña abandona su casa, madre, comunidad, civilización, recorre un terreno salvaje, bosque, se enfrenta con lo más siniestro del corazón humano, canibalismo, y derrota al peor de los enemigos en el vientre del lobo, la muerte. Ser tragado por un animal es el regreso a la vida intrauterina, vida perfecta e idealizada, pero con un sentido alegórico, por el cual este nuevo vientre nutre un despertar completamente distinto. La vida en el vientre salvaje nos propone un estado latente, por el cual el individuo emergerá cambiado. Ya no será el mismo, así como Caperucita Roja, que emerge del vientre del lobo, como ya hemos dicho antes, emerge convertida en mujer. Caperucita Roja.